supusieron que el polo no iba a salir férreamente unificado de este evento. Yo espero que en el día de mañana, o estoy convencido que así va a ser, vamos a votar por unanimidad o por mayorías muy largas los documentos fundamentales que van a enviarle el mensaje al país de que en el polo ha habido debates, sí, pero el polo realmente nunca estuvo dividido en el sentido estricto de la palabra y que vamos a salir más unidos hacia el futuro. Documentos confirmando y explicando nuestra oposición al gobierno de Juan Manuel Santos, nuestras inmensas diferencias con el Centro Democrático, nuestra oposición al modelo económico y a la idea diferente que tenemos al respecto. Documento también sobre el proceso de paz, proceso que por supuesto valoramos y hemos defendido desde siempre. Documentos también de cómo vamos a hacer las cosas hacia el futuro, en las elecciones del final del año y en las elecciones del año entrante. Yo creo que sobre esos temas vamos a generar consensos o situaciones muy parecidas y vamos a elegir en un tono cordial y unitario, vamos a hacer las votaciones que haya que hacer para enviar este mensaje de férrea unidad de este partido. Mañana entonces vamos a estar celebrando ante el país, repito, un gran éxito de nuestro partido. La unidad que nos va a permitir ganar muchos espacios en las elecciones del final del mes de octubre, unidad que nos va a permitir generar un impresionante golpe de opinión en este país que va a consistir en que vamos a elegir a Clara López, alcaldesa de Bogotá. Y sobre el éxito de este Congreso, sobre el éxito de las elecciones del final del año, vamos a empezar a generar las condiciones, compañeros y compañeras, para derrotar a los Juan Manueles y ganar la presidencia de la República en el 2018. Ese 2018 puede ser un año decisivo por muchas razones. La primera, la crisis del régimen será profunda, no tengan la menor duda. Este barco en el que ellos van está haciendo agua por todos los costados. Para esa fecha también habrá fracasado o se habrá confirmado nuevamente el rotundo fracaso del neoliberalismo y del modelo del libre comercio. Todas nuestras advertencias se habrán cumplido y se están cumpliendo desde ya y seremos los únicos que tendremos la autoridad moral para proponerle una salida al pueblo colombiano. Las luchas además, las luchas sociales habrán crecido como nunca en estos próximos años y yo estoy convencido que, como hemos hecho desde siempre, el Polo Democrático Alternativo habrá estado participando con todo entusiasmo en esas movilizaciones. Ojalá para esa fecha, y esto lo digo con toda sinceridad y convencimiento, ojalá para esa fecha el proceso de paz que se adelanta en La Habana y otros procesos que puedan adelantarse con otros sectores alzados en armas hayan culminado cabal y positivamente, de forma tal que se nos faciliten las cosas para esa fecha. Y que el polo, también para el 2018, haya sido capaz de constituir, y eso es posible, una gran convergencia nacional, una gran unidad incluso superior a todo lo que nos hemos soñado, una gran unidad que sea capaz no solo de sacar una excelente votación como las que hemos sacado, sino que sea capaz de derrotar cualquier opción que los Juan Manueles se atrevan a atravesar en nuestro camino. Analicemos algunos hechos que pienso que vale la pena comentar. En primer término, hagamos un balance de las decisiones del tercer Congreso del Polo, el que celebramos en el 2012. Los hechos, a mi juicio, compañeros y compañeras, comprobaron que esas decisiones fueron acertadas. Recordemos que cuando ese Congreso lo hicimos, nadie daba un peso por nosotros. Veníamos de la crisis profunda, de los espantosos hechos de Bogotá. Habíamos perdido destacamentos importantes que habían sido parte de la creación del Polo. Nadie daba, repito, en el Senado un peso, ni siquiera porque el Polo pasara el umbral. Y en las decisiones que tomamos en ese Congreso,
Y en las cosas que hicimos después del tercer Congreso, fuimos capaces de superar uno a uno los problemas y salir, pero muy, muy airadamente de esta dificultad que no cualquier partido en Colombia o en cualquier parte del mundo estaba en capacidad de resolver. Pasamos con largueza el umbral del Senado y de las cámaras de representantes y tenemos una bancada, si ustedes quieren, relativamente pequeña, pero suficiente para hacer sentir nuestra voz en esas corporaciones. Sacamos una votación sobresaliente a la presidencia de la República. Aquí vale la pena recordar las cifras. Con Carlos Gaviria habíamos obtenido 2.600.000 votos y un 22% de la votación. En las elecciones posteriores, donde nuestro candidato fue Gustavo Petro, tuvimos una baja significativa antes de la crisis del polo. Caímos a 1.300.000 votos y apenas al 9% de los sufragios. Y con Clara López sacamos 1.900.000 votos y el 15% de la votación. Ese es un éxito significativo para un partido que era mucho menos en lo organizativo y en la confluencia de fuerzas que representaba, mucho menos que lo que había sido en las votaciones anteriores. Y demos, digamos, una ñapa entre los éxitos del polo, y es que no obstante las dificultades con las que hicimos la consulta, obtuvimos un resultado sobresaliente, tal vez 2,5 veces lo que habíamos sacado en las elecciones para el tercer Congreso. Vale la pena ante estos hechos hacer algunos comentarios, compañeros y compañeras, de qué pienso yo, de cómo se explican estos éxitos que hemos obtenido. En primer término, es evidente que lo que ha sucedido en estos tiempos tiene que ver con el Comité Ejecutivo Nacional que elegimos en el tercer Congreso y con la presidencia de Clara López Obregón de este partido. Estos son hechos que están allí y que nadie puede poner en duda. Tiene que ver también esos resultados con los aciertos de la alcaldía de Clara en la parte final que le tocó del proceso de la fallida alcaldía anterior. Tiene que ver de manera determinante con que nos decidimos, y se la hemos hecho con todo rigor, la oposición al gobierno de Juan Manuel Santos. No nos dejamos embolatar por los cantos de sirena que salían de la Casa de Nariño. El trabajo abnegado de todos los militantes y dirigentes del polo en todas las regiones, a quienes hoy les hago un reconocimiento. Es que los polistas no somos solo los congresistas, los polistas son miles y miles de compatriotas que nunca salen en letras de molde, que nunca saben lo que ha sido tomarse un tinto por cuenta de la política y que se sacrifican todos los días para construir ese partido. Sacamos también una excelente votación porque Clara hizo una campaña en sus planteamientos perfectamente ajustada a los puntos de vista del Polo Democrático Alternativo, que son puntos de vista capaces de ganar el respaldo ciudadano. Es una excelente campaña. Sin duda ella también hizo su aporte, pero además hay un aspecto que es el que quiero resaltar en esta especie de inventario, un hecho sobre el cual yo creo que vale la pena insistir, y es que el polo estuvo presente en todas las luchas ciudadanas y esas luchas ciudadanas premiaron la opinión del polo en este país. Permítame, yo doy unas cuantas pruebas de tipo matemático sobre esto que estoy diciendo. Pero primero recordemos una cosa. Cuando se dieron las grandes movilizaciones agrarias, probablemente las más grandes de la historia del país o de las más grandes, recordemos que Santos nos agredió brutalmente, nos satanizó de la peor manera. Y la respuesta del polo es una de las cosas que a mí me han enorgullecido en este partido desde siempre. A quienes estábamos, digamos, siendo víctimas de las mayores agresiones, nuestro partido salió a respaldarnos. Y le dijo a Santos: no, presidente, es que no son solo ellos los que están allí mencionados por usted, sino que es todo el polo el que está respaldando las movilizaciones agrarias. Y le agregó a Santos: y sepa, presidente, que no estamos detrás de las protestas sociales, estamos al frente porque el polo se enorgullece de participar. En Boyacá y Antioquia, donde hubo grandes luchas sociales, no solo agrarias, sino por ejemplo mineras, multiplicamos por 4 la votación anterior. En Caldas, Risaralda y Huila, multiplicamos por 3 la votación anterior. Estos son crecimientos superlativos. En Santander 2 veces, en 12 departamentos crecimos más del 100% la votación anterior. En Boyacá, y es un homenaje que le hago a los boyacenses, la votación del polo fue la mayor contribución a la votación total de acuerdo con el número de sufragantes. O sea, Boyacá nos votó como ningún departamento de Colombia lo hizo.
Estoy diciendo esto para atarlo al futuro del polo, no es solo hablando del pasado que estamos. Sacamos votaciones enormes entonces en departamentos fuertemente tradicionalistas. Sacamos votaciones enormes en municipios plenamente liberales o plenamente conservadores, donde la palabra izquierda nadie la había pronunciado. Y nos votaron en mayo, y nos votaron en las dos votaciones, en las del Congreso y en las del Senado de la República. Este es un asunto que el polo tiene que reflexionar si queremos dar el salto que tenemos que dar hacia adelante, compañeros y compañeras. Queda demostrado que el polo democrático alternativo, cuando hace las cosas bien, puede crecer por fuera de lo que tradicionalmente hemos catalogado como la izquierda colombiana, y este es un problema de vida o muerte en el asunto de transformar a este país. El futuro, compañeros, nuestro depende de comprender fenómenos como este y otros muchos fenómenos que no tenemos tiempo de mencionar. Miren ustedes el lío que tenemos. Aquí estamos hablando de ganar las elecciones del 2018. Bueno, hay que sacar más de 8 millones de votos. Los 2 millones de votos que sacamos con Clara, eso es una excelente cuota inicial. Por supuesto que sí, pero nos faltan 6 millones. Y no hay país vecino de dónde traerlos, hay que conseguirlos aquí. Hay que conseguirlos aquí y tienen dueño. Y esos votos los tienen las fuerzas adversarias a nosotros. Hay que quitárselos a ellos. Hay que quitárselos a la Unidad Nacional y al Centro Democrático. Y los van a pelear como gato patas arriba. Y nuestro deber es hacer las cosas tan bien hechas que podamos ganar ese respaldo ciudadano, porque el hecho de que voten por esos personajes, por los Juan Manueles, no quiere decir que sean exactamente como ellos. Muchos sí, sus dirigentes sí, pero en general ahí lo que hay son pueblo, clases medias, empresarios no monopolistas a quienes podemos ganar para esta causa. ¿Por qué podemos, compañeros y compañeras, lograr la convergencia de la que estoy hablando? Una convergencia, repito, como nunca nadie siquiera había soñado en la República de Colombia. De eso es de lo que estamos hablando, porque lo que estamos hablando es de derrotar a los Juan Manueles en las elecciones del 2018. Porque sí podemos. Y me excusan si me extiendo un poco. Primero porque nuestro programa, nuestro ideario de unidad que va a ratificar este Congreso, es de tal amplitud. Es tan democrático, tan amplio en sus concepciones, que hay que ser demasiado mal colombiano, demasiado vendepatria para no coincidir con lo que está planteado allí. Luego, ese programa cubre los intereses y las necesidades de casi toda la nación colombiana, Nosotros defendemos el trabajo y la idea de que Colombia solo podrá salir adelante si saca adelante a su pueblo. ¿Quién podría, con una mediana actitud democrática, oponerse a la idea de defender el empleo, los salarios, la salud, la educación, todo lo que defendemos nosotros, el medio ambiente? Un programa que defiende la producción industrial y agropecuaria, o sea, la generación de riqueza y la generación del empleo, porque es que el empleo se produce en la producción y no hay pobreza peor que la del pobre que no tiene empleo. Y defendemos la producción de todos, incluida la del empresariado, la de los campesinos también, pero también lo de los empresarios, porque se me faltaba mencionar una cosa. Uno de los fenómenos demostrables de las grandes luchas agrarias de estos años es que en esas luchas estuvieron los campesinos, los indígenas, los obreros agrícolas y fracciones enormes del empresariado colombiano se pararon en las carreteras a luchar hombro a hombro y a desafiar la andanada del libre comercio y del imperialismo. Defendemos la democracia, pero la democracia auténtica que no se practica en Colombia, y defendemos la soberanía nacional. Estamos por relacionarnos con todos los países del mundo, pero no como un país vasallo, no como unas fichas del imperialismo norteamericano. Yo me pregunto, ¿no cabe en este programa casi toda Colombia? Claro que cabe. El problema es cómo convencer a los colombianos de que ese es nuestro pensamiento. Tenemos un lío, es que la gente no sabe cómo pensamos. Pero tenemos un lío que puede ser mayor, y es que la gente nos adjudica pensamientos que no son los propios. Y esto es un problema gravísimo. Las percepciones generan realidades. Ser y parecer es definitivo. Yo puedo ser la persona más honrada del mundo, pero si la gente no me cree o piensa lo contrario, pues no soy honrado en ese sentido. Y la política se fundamenta sobre percepciones. Y hay, a mi juicio, por lo menos,
Tres asuntos que hay que aclarar si queremos que el polo tenga futuro en este problema de las confusiones. El primero, que lo que vamos a hacer en Colombia, la transformación que vamos a hacer en Colombia va a ser única. Va a ser única en sus detalles y en sus formas y en sus concepciones, porque no vamos a imitar ningún proceso de ningún país del mundo, ni siquiera de los de nuestros vecinos de América Latina, procesos que respetamos y valoramos de muchas maneras. Pero debe quedarle claro a los colombianos que aquí vamos a hacer la transformación dependiendo de nuestras realidades y que podrá haber cosas importantes de estudiar de otros sitios y son respetables, pero como bien dijeron ayer todos nuestros amigos del exterior que intervinieron, cada pueblo tiene que descubrir la manera de hacer sus cosas. La segunda cuestión que hay que dejarle claro al país o no podemos avanzar es que en el ideario del polo no se consagra, inclusive se consagra lo contrario. El polo no está por eliminar la propiedad privada en Colombia, esto hay que decirlo con todas las letras. Nada de lo que decimos nos avergüenza. No estamos por estatizar la economía. Hay que decirlo con todas las letras porque nuestros enemigos envían una idea distinta y hay muchos colombianos que no saben que este es nuestro pensamiento. Nosotros defendemos una activa participación del Estado en la economía y en el progreso de Colombia y nos oponemos a las privatizaciones, pero eso es una cosa. Y otra cosa es que estemos por acabar con la propiedad privada en Colombia. Y en este sentido también lo digo, y estos pueden ser temas de debate. Clara lo tocó en su intervención y coincido con ella, el polo tiene que ver cómo gana para esta gran convergencia a todos los sectores del empresariado colombiano que estén por transformar a Colombia y que se unan con nosotros en la idea de cambiar el modelo económico y de defender la soberanía nacional. Y esto también hay que decirlo, porque si no decimos lo que pensamos, ¿cómo hacemos para convencer a las personas? Y hay un tercer tema sobre el que hay percepciones equivocadas, que también tenemos que atender con toda la delicadeza y el cuidado si queremos salir adelante. Cuando el polo se creó, como es obvio, uno de los temas que duramos un año entero debatiendo, porque duramos un año entero haciendo el ideario de unidad, es el tema de la violencia, que ya para ese entonces tenía pues casi medio siglo en Colombia. Y sacamos dos conclusiones que aprobamos por unanimidad y que son todavía parte de nuestro ideario. La primera, sí a un proceso de paz negociado. Por las propias razones, digamos, filosóficas y morales de la izquierda democrática, pues somos amigos de ese tipo de soluciones, que son las menos traumáticas, por supuesto que sí, para no mencionar que las otras han fracasado. O sea, eso está en nuestro ideario, sobre eso no hay duda, en eso estamos unidos todos. Cada uno podrá tener sus énfasis o sus maneras de mencionar las cosas, pero en esto estamos unidos. Pero dijimos otra cosa, compañeros. Con todas las letras quedó claro, y en muchos documentos se ha repetido, que el polo no comparte la idea de utilizar la violencia como manera de tramitar las diferencias entre los colombianos. Ese es el ideario, y va a estar dicho en los documentos que aprobemos mañana, y ese es nuestro punto de vista, y hay que hacerlo saber. Yo les voy a contar esta anécdota. Cuando estábamos en el Congreso de Constitución del Polo, de casualidad a mí me tocó al lado ese día Carlos Gaviria. Y ustedes saben que uno ahí medio conversa cuando se desarrollan los eventos. Y Carlos volteó y me dijo, oye Jorge Enrique, ¿sabes qué? A ver Carlos, ¿qué? Si el polo no logra convencer a los colombianos de que nosotros no somos partidarios ni practicamos la lucha armada, el polo no podrá triunfar en la lucha por la transformación de Colombia. Estas son realidades con las que tenemos que trabajar. Entonces aquí la sabiduría ¿cuál es? Sí al proceso de paz, sí a una solución negociada, sí a colaborar en la medida de nuestras posibilidades, pero al mismo tiempo, compañeros, ¿cómo no aumentamos la confusión que pueda existir en este país o le damos papaya a nuestros adversarios para que nos sacrifiquen calumniándonos y presentándolos como no somos? Esas dos ideas son perfectamente compatibles, pueden existir y debemos hacer esfuerzos para que eso sea así. Me preocupa, se los digo con toda franqueza, me preocupa que si nosotros no acertamos en estas sutilezas, y la política es de sutilezas, que no resulte que el éxito del proceso de paz por el cual yo estoy y haré todos mis esfuerzos para que sea, que ese éxito del proceso de paz le termine cayendo encima a este proyecto y nos cree dificultades que nos resulten insuperables. Y agrego una cosa más, ese proceso de paz no va a transformar profundamente a Colombia más allá de la propia transformación del proceso.
Nada que necesite la firma de Juan Manuel Santos va a cambiar a Colombia porque él se negará a firmarlo. Eso es un hecho. Pero ese proceso de paz sí puede lograr un hecho o dos hechos que vamos a celebrar con todo entusiasmo cuando ocurra. El primero, que esas armas desaparecerán de una vez por todas del territorio nacional. Y el segundo, que quienes hoy empuñan esas armas podrán reintegrarse a la vida civil con todas, absolutamente todas las garantías democráticas. Si eso sale así, hoy todavía no lo vemos, pero estemos seguros que así va a ser el salto, las posibilidades de la lucha social y política por transformar a Colombia se van a agigantar, y eso solo nos hace ser fervorosos partidarios de que ese proceso de paz con las FARC termine bien y el día mañana se haga con el ELN uno semejante y se tomen las decisiones que sean. Permítanme terminar con un par de comentarios más. Uno relativo a la unidad del polo. Llevamos un año de tensiones, eso pues sería necio negarlo. Y no voy a entrar a hacer comentarios sobre las razones que suscitaron esas tensiones que hoy estamos, a mi juicio, resolviendo. Sobre eso habrá tiempo para hablar quien quiera, o la historia, o lo que sea. El punto es que entendamos también, porque esto es parte de la madurez del partido, que entendamos que las tensiones son inevitables, que las controversias son inevitables, los debates, es que somos organizaciones de los seres humanos. No nos dejemos confundir de los ingenuos que viven en la luna o de los avivatos, que saben cómo son las cosas, pero mienten utilizándolas como martillos contra el pueblo. El problema no es que haya controversias, el problema es si somos capaces de aprender a resolverlas o si la vida nos permite irlas resolviendo, porque esos son procesos que normalmente también tienen que tener su tiempo para poderse resolver. Eso es parte de la vida. Estoy ya convencido a estas alturas que estamos dando un paso inmenso en todo esto, o sea, que vamos a resolver, digo yo, mejor, con más claridad, las desavenencias o las diferencias que hemos tenido. Los documentos que estamos suscribiendo nos van a resolver ese problema. Cuenten, compañeros y compañeras, cuenten con que en lo que tenga que ver conmigo, y espero que de la misma manera actúen todos quienes algún grado de respaldo o de confianza le den a mis puntos de vista, cuenten con que vamos a hacer de verdad todos los esfuerzos por eliminar todos los factores que nos puedan crear complicaciones en este proceso de unidad en el Estado. A desmontar las escopetas, a mordernos la lengua, a enjaular los chistes flojos. Todas las cosas que son propias de los seres humanos, porque lo que necesitamos es un polo unido de verdad para dar los saltos que tenemos que dar en estos próximos meses. Este es el mejor homenaje que le podemos hacer a Carlos Gaviria. Clara lo dijo. Clara dijo, el mejor homenaje a Carlos Gaviria es, bueno, parezcámonos a Carlos Gaviria. Y entonces resalto tres cosas de Carlos Gaviria. La primera, Carlos murió amando este proyecto del Polo Democrático Alternativo. Nunca tuvo la menor vacilación, nunca, en la idea que este era el mejor proyecto político construido en la historia de Colombia y que deberíamos cuidarlo de todas las maneras que fuera del caso. La segunda cosa en la que siempre estuvo Carlos Gaviria, propiciando la unidad, propiciando los esfuerzos, porque los debates y las controversias se trataran de la mejor manera, e insistiendo siempre en una frase que no podemos olvidar, que se puede plantear en un orden o en otro, que yo hoy quiero plantearla en este, sin ambigüedades y sin sectarismos. Debemos hablar con franqueza, debemos plantear las cosas con claridad, pero también sin sectarismo. Mi invitación entonces, compañeros y compañeras, y nuevamente les pido excusas si me extendí un poco, mi invitación es a que cojamos todo este acervo de aciertos, todo esto que estamos construyendo hoy en esto, que cojamos las decisiones del día de mañana y las respetemos con todo entusiasmo para que tengamos una rotunda victoria en las elecciones de octubre, victoria que empieza, compañeros bogotanos y no bogotanos, que empieza por elegir a Clara López, alcaldesa de la capital de la República. Y a partir de ese hecho, ganemos las elecciones del 2018. Muchas gracias.